La hawla wa la quwwata illa billah. Los ojos se desbordan, abismo por corazón. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Bienvenidos a la alquería de Kutar. Esta preciosa localidad de origen morisco debe su nombre al vocablo árabe Kauthar, que significa río del paraíso. Esta denominación refleja la relación profunda entre el pueblo y el agua, un recurso vital en la cultura de Al-Ándalus que permitía a sus habitantes desarrollar cultivos y jardines exuberantes en medio de la exarquía malagueña. Hoy es un día honorable, ya que la comunidad musulmana de Granada ha viajado hasta Kutar para vivir una jornada de reencuentro y respeto hacia una civilización que una vez floreció en estas tierras, donde se renueva el vínculo con la identidad y los orígenes. Los vecinos del pueblo nos han recibido con té y dulces. Me parece una forma muy bonita de dar la bienvenida. La repostería de la zona, después de siglos de tradición, combina ingredientes y técnicas que nos transportan a una época de mezcla cultural y refinamiento culinario. Buenas tardes, señora, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. No es la primera vez que lo hace, ¿no? No, no es la primera. Ya tengo práctica. Esto es la masa del pan. En vez de meterla en el horno para cocerla, pues la hacemos así finita y se fríe. Y se le echa un poquito de mata la uva. Y ahora ya se emborrizan en el azúcar. Harina y anís, ¿no? La masa del pan. Masa de pan. Rico, muchísimas gracias. La fuente árabe, datada en el siglo X, es el reflejo del ingenio hidráulico de Al-Ándalus. A día de hoy es un símbolo del legado cultural y evoca la espiritualidad y la vida cotidiana de sus primeros habitantes moriscos. Antiguamente en Al-Ándalus el agua se tomaba arriba.
Y este sitio no era realmente una fuente, estamos hablando de que era una rábita. ¿Sabéis lo que es una rábita? No. Pues digamos que es un oratorio, como una capilla, pero islámica. Y las rábitas se encontraban siempre en la salida o en la entrada de las alquerías. En este caso nos encontramos en la salida que llevaba hacia Málaga, pasando por Almáchar. Entonces a la salida de Cútar estaba la rábita. La rábita normalmente se encontraba un orabito. Los morabitos, digamos que era un sabio, también hay quien los denomina como moros santos, digamos que era una persona entregada al culto musulmán, digamos de la rama más mística, y que normalmente recibía visitas para asesoramiento, ¿no? Con la llegada de los castellanos, este sitio pasó de ser una rábita, porque ya directamente no había culto islámico, y lo que se hizo es que se excavó debajo, digamos, y se aprovechó lo que era el edificio como para albergar un aljibe. Entonces lo que se hizo fue desviar el manantial para desviar el agua para llenar el aljibe. Entonces la fuente árabe de Cútar podemos decir que su origen fue de una rábita. Y actualmente pues es la fuente árabe. Por eso tiene esa forma tan peculiar, porque realmente para una fuente no hace falta hacer un edificio, basta con un caño y ya, ¿no? Pero eso explicaría cuál fue su origen. De hecho, me comentó la persona que realizó la restauración que de haber estudiado un poco cómo está construida, debajo del tejado, si os fijáis, hay una zona forma ovalada. O sea, lo que hubo ahí era una cúpula, una bóveda, y después, posteriormente, los castellanos pues harían todo el tejadillo para adaptarla a lo que es actualmente. ¿En qué año, perdona, los castellanos? Pues los castellanos entraron aquí en el 1487, 5 años antes que en Granada. 1487 se toma Vélez y todas las alquerías alrededor de él. Alfá, tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo, Marta. Mira que eres terca. Te has empeñado en que soy tu enemiga y eso no es así. Díselo a tus reyes. No digas eso. O tienes razón. Las capitulaciones deberían haberse respetado. Lo mismo que Isabel y Fernando. Debería haber cumplido su palabra. Lo sé. Pero somos muchos los que lamentamos esta situación. Pero aprovecháis de ella, ¿no es así? Yo no me aprovecho de nada. Pero tu marido sí. ¿Acaso no han usurpado las tierras de mi tío para dárselas a él? Sí, así es. A él y a otros pobladores cristianos. ¿Y aún quieres que seamos amigas? No es que lo quiera, es que lo somos. No puedo llamar amiga a quien duerme con lobos. No digas eso. Hemos vivido en paz durante mucho tiempo. No, hemos coexistido, nada más. Por Dios, qué terca. Por favor, escúchame. Yo no quiero ningún mal para ti, ni para tu marido, sino todo lo contrario. Vivo con preocupación de que en Cútar también ocurra lo acontecido en Granada en estos últimos días. ¿Traes nuevas de Granada? Sí, la situación ha empeorado. Ya han empezado los bautizos a la fuerza y se han producido nuevos disturbios en el Albaicín. Y el cardenal Cisneros ha quemado todo libro en árabe que ha encontrado. ¿Han quemado los libros? Dicen que las llamas podían verse desde las lindes de la ciudad. No les basta con el expolio y la humillación. Quieren nuestra destrucción total, que no quede ni rastro de nosotros. Escúchame, debéis iros. Haz entrar en razón a tu marido. La conversión en su caso no será suficiente. Es el imán y el alfaquí de este pueblo. Siempre será visto como una gran amenaza. El peor de los tiempos siempre castiga la sabiduría. Te echaré de menos. Gracias, amiga. A través de estas representaciones podemos imaginarnos cómo se vivió el trágico momento de la expulsión y cómo era la convivencia entre musulmanes y cristianos.
arquitectura urbana de Cútar conserva el encanto de las aldeas moriscas con callejuelas estrechas y empinadas que invitan a perderse en un viaje al pasado. De todas maneras vais a encontrar algunas construcciones en el pueblo con paredes que todavía son originales de la época. A ver, cantar. Bada. Nos dirigimos hacia el Museo del Monfi. Este término es de origen árabe y se refiere a los moriscos que tras la reconquista de España resistieron a la expulsión y a la represión tanto en la zona de las Alpujarras como en la zona de la Sarquía. Estamos en un espacio que se inauguró en 2022 a raíz de un hallazgo en 2003 de unos manuscritos de época andalusí que se encontraron durante la reforma de una casa. Estamos hablando de que se estaba en ese momento trabajando una pared, perforándola y se encontraron 3 volúmenes. Claro, en ese momento se arma un revuelo en el pueblo porque empieza todos los vecinos a preguntar, bueno, ¿y esto por qué hace aquí? ¿Quién ocultó esto? ¿Desde cuándo? Y para saber realmente la respuesta a todas estas preguntas, tenemos que viajar a la época justamente de la ruta dramatizada que estamos haciendo. Tenemos que irnos concretamente a 1487, a la ciudad de Málaga. Ese fue el año en que Málaga pasó de ser ciudad musulmana a ciudad castellana. En esta Málaga musulmana vivía nuestro protagonista, Muhammad al-Yayar. Estamos hablando de un erudito, de una persona muy culta, muy intelectual, que al igual que la población musulmana que había en Málaga, que la mayoría, fue esclavizada con la llegada castellana. Pasó 3 años en Sevilla y a los 3 años, gracias a un amigo suyo, se le liberó. Durante ese tiempo en Sevilla, él está de copista en la casa del adelantado mayor, donde tiene la oportunidad de hacer la copia de la burda de Al-Busiri, que es una oda al profeta Mahoma bastante destacada en el Islam. Huir es de cobardes. Ya. Y por vencer perecen los valientes. Quien confía en el poderoso pronto vencerá. Reza cuantos quieras, esposo. Nuestro pueblo ya ha sido derrotado. Y quien es vencido no tiene respuesta, ni siquiera de Alá. Ten paciencia, amada mía. No desesperes ante el aprieto. No puedo soportar tanto dolor.
hablado con Marta. Dice que el señor de Castilla ha empezado a bautizar gente en Granada y que el cardenal Cisneros ha prendido fuego a todo libro nazarí que ha encontrado. ¡Al Altísimo! Los haga perecer y los trate como solo alguien que es digno y capaz lo puede hacer. Por favor, vámonos antes de que lleguen aquí. No abandonaré a esta gente. No toleraré la sumisión de estas almas y de estos corazones. El destino sentenció como Alá quiso. Y a él me resigno esperando la hora del alivio. No hallarás ningún alivio aquí. Tan solo humillación o muerte. Tú eres una mujer. Entiendo que lo tuyo es proteger la vida. Pero ¿qué clase de hombre sería yo si no luchara hasta la muerte? De los que viven para luchar otro día. No eres un guerrero, esposo mío. Cuando llegue tu supuesta rebelión, ¿con qué te enfrentarás a las espadas enemigas? ¿Con tu lápiz de cálamo? ¿Herirás a tus enemigos con tu bella caligrafía? De algún modo tengo que proteger a nuestros vecinos, a nuestro pueblo, a ti. Mi amado esposo, no lo has entendido todavía. Somos nosotros los que debemos protegerte a ti. ¿A mí por qué? Yo solo soy uno más. No, no lo eres. Ah, ¿no? ¿Quién soy entonces? Nuestra memoria. La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación fue construida en el siglo XVI sobre una antigua mezquita y destaca por su estilo mudéjar. El diálogo interreligioso que se genera en estas convivencias es realmente enriquecedor. Además, permite redescubrir una historia compartida como es la de Al-Ándalus, que en su momento fue un espacio de intercambio a todos los niveles. Estos encuentros no solo celebran la diversidad, sino que también ayudan a construir puentes y a fomentar una comprensión más profunda entre las distintas comunidades. La haula wa la quwwata illa billah. A lo largo de mi vida he tenido el honor de desempeñar muchos nobles oficios a los que me he dedicado con más gloria que pena. Sí, como copista alcancé el cielo cuando debería haber estado en el infierno. Así es. Cuando los católicos entraron en Málaga, me encerraron junto a muchos otros. Pero yo tuve la suerte de ser destinado a Sevilla, a la casa del adelantado mayor don Pedro Enríquez, un hombre culto, tan piadoso como su cultura le permite ser. Yo he de reconocer que por mi experiencia fue más de lo esperado. Me tuvo cautivo, sí, pero al menos bien alimentado y entretenido en una actividad virtuosa. Entre otras, tuve la oportunidad de hacer una copia de la Burda de Al-Busiri. Solo en el Corán habré hallado versos más hermosos que en ese manuscrito. Todavía, después del tiempo transcurrido, afanado en otros quehaceres mundanos, me acompañan sus palabras. ¿Qué les pasa a tus ojos que si les dices basta se les bordan? ¿Y qué a tu corazón que si le dices despierta se abisma?
Qué certero, ¿verdad? ¿Sí? Ojos desbordados y corazón insondable de puro abismo. Eso soy, eso somos. Mi amigo Ali al-Durdux, cadí mayor de Málaga, tuvo mucho que ver en este cautiverio favorable y no fue la única vez que intercedió por mí. Más tarde consiguió mi liberación y logró que me nombraran imán de la mezquita de Cútar. Otro honor caído del cielo en medio de una situación desfavorable. Recuerdo bien aquella calurosa tarde de agosto en la que, gracias a al-Durdux, pude llegar a esta alquería de la Taa de Comares, hacer el ayuno junto a mi mujer en la que otrora fuera la casa de su padre y dirigir la oración para las buenas gentes de Cútar. Mi amigo me protegió, a mí, a muchos otros. Sin embargo, yo no pude devolverle el favor. No pude evitar que lo capturaran en su intento de huir al norte de África, cuando los reyes católicos faltaron a su palabra y comenzaron su persecución. Yo no pude evitar. Sí, cuánta razón. Los ojos se desbordan, abismo por corazón. En esta última década del siglo, en este final de los tiempos, también he ejercido de alfaqui. Además de un cargo religioso, el pueblo de Cútar me ha brindado su confianza con un cargo civil. Y así, en estos 10 años, entre otras muchas cosas, he levantado cartas de dote, repartido herencias y administrado donativos de la comunidad para causas piadosas, y todo de manera honorable, cobrando únicamente por ello nada más y nada menos que palabras de gratitud. Por eso he de agradecerles todo a mis vecinos de Cútar, por su acogida y su bondad. Y por eso he intentado últimamente ser un faquir para ellos. He tratado de leer todos los pergaminos esotéricos que han caído en mis manos. He escrito innumerables fórmulas basmalas. He hecho muchas combinaciones aritméticas que he colocado en el interior de bolsitas alrededor de sus cuellos a modo de talismán, tratando una vez más de proteger a quien siempre me protegió. Mas resulta evidente que soy tan poco hábil en estos menesteres como en el uso del alfanje. Todos serán convertidos, exiliados o ejecutados. Corazón abisal, ojos desbordados. Mi mujer tiene razón. Mi única virtud es mi verbo y mi único tesoro las palabras. Palabras que últimamente atiborran mi cabeza. Frases recurrentes que se repiten en mi mente. Hay una que me persigue estos días. La leí hace mucho, de una traducción de un filósofo romano, creo que un tal Terencio, muy lúcido. Decía que un recuerdo es aquello que vuelve a pasar por el corazón. Me pareció un aforismo precioso, algo a lo que aspirar. Quizá no pueda proteger a mi pueblo del exilio o la muerte, pero tal vez hoy haya conseguido apartarlo del olvido. Mis manos, acostumbradas únicamente al tacto del papel, el cálamo y la tinta, hoy han hecho honor a mi apodo familiar, Al-Yaiyar, el calero. He abierto un boquete en la pared de mi casa. He colocado en su interior con sumo cuidado 3 libros que considero mis pertenencias más preciadas. Uno por cada vertiente de mi alma, por cada rama del saber que he cultivado. Teología, jurisprudencia y ciencias ocultas. El Corán de mi familia, leído y releído generación tras generación para cada sermón. Mi Vademecum de Al-Faqih, repleto de instrucciones y anotaciones de los casos que he ido recopilando estos años, junto con una cronología de la caída de Al-Ándalus.
y una miscelánea de mis investigaciones de fakir. Páginas y páginas de hechizos, hátems y combinaciones aritméticas. He emparedado todo mi saber con la esperanza de que el Akal lo proteja de los estragos del tiempo. Todavía no sé qué decisión tomaré, si convertirme o exiliarme. Quién sabe, es posible que los tiempos cambien favorablemente y pueda recuperarlos. También es posible que muera muy pronto. Si es así, acudiré a los brazos de Alá con la conciencia tranquila y con la esperanza de que algún día otra persona, ¿por qué no otro calero?, recoja y proteja a los testigos que dejo de mi mundo. Bueno, ahora he de marchar en busca de mi destino. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vente para acá, vente. A ver, nos ponemos todos, que hay algunos de espalda todavía. Sí, amigos, nos ven. Uno, dos y tres. Pues están los teléfonos. Mira, vamos a comer. Vamos andando, no en coche. Tengo la costumbre de ir grabando el suelo que piso allá donde vaya. Y es que este de aquí me resulta muy familiar. Me recuerda al famoso suelo empedrado del Albaicín y por supuesto al suelo de la Alpujarra e incluso a los del norte de Marruecos. Es la hora del almuerzo y tenemos la suerte de poder degustar un menú 100% halal con recetas típicas de Qatar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. El ayuntamiento nos ha explicado que es la primera vez que se llama al rezo posiblemente en 500 años. Nunca antes, pues una llamada o un conjunto de personas han hecho pues lo que es una oración en llamada y llamar a la oración. Entonces fue en este sitio que pone ahí antiguo cine, donde hemos encontrado un espacio de paz, donde hemos rezado nuestro Dohri Asar, llamado Tzahir, y lo hemos sentido que es un sitio de paz y que hemos cumplido el deseo y el sueño de esta gente que fue expulsada con tristeza y anhelaba volver. Creo que hemos hecho cumplir este sueño, hemos vuelto y hemos hecho la oración en Jamá. Agradecemos aquí al Ayuntamiento de Kuta que ha hecho todo lo posible para difundir, digamos, lo que es el turismo islámico, para difundir lo que es el legado islámico en toda la parte de la Sharquía de Málaga. Y sobre todo, y lo reitero, que nos hemos sentido muy plenamente realizados, posiblemente cumpliendo los deseos de aquellos que fueron expulsados desde aquí. Gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله